Las bases de datos. Podríamos considerar a las bases de datos como el lugar en donde se almacenan los datos, los cuales deben de contener no solo los datos, sino también la información sobre las relaciones entre, entre esos datos. Podríamos, por ejemplo, necesitar relacionar a nuestros clientes con los pedidos que realizan con nosotros y nuestros artículos de inventario con los pedidos de esos artículos. La idea detrás de una base de datos es que el usuario, ya sea una persona que trabaje de forma interactiva o un programa de aplicación, no tenga que preocuparse por el cómo almacena físicamente los datos en el disco. El usuario formula solicitudes de manipulación de datos en términos de relaciones de datos. Por ejemplo, una pieza de software conocida como un DBMS, que luego se traduce la solicitud del usuario de datos y el almacenamiento de datos en físico. Sistema manejador de bases de datos o DBMS. Eh, una amplia gama de software DBMS está disponible en la actualidad. Algunos como Microsoft Access, eh, que parte del paquete de Windows Microsoft Office, los cuales están diseñados solo para usuarios únicos. Sin embargo, existen la mayor proporción de DBMS actuales son multiusuarios, es decir, que son destinados para uso concurrente de muchos usuarios. Algunos de los DBMS están destinados a organizaciones pequeñas. Sin embargo, la mayoría están destinados para un uso empresarial. En su mayor parte, los DBMS de fuerza empresarial son piezas de software grandes y costosas. Estos requieren de capacitación y experiencia significativa por parte de quien implementará las bases de datos. Este, no es inusual que una organización grande emplee a una o más personas para manejar la implementación física de las bases de datos junto con un equipo o equipos de personas para desarrollar la estructura lógica de la base de datos. Aún más, estos equipos pueden ser responsables de desarrollar programas de aplicación que interactúen con bases de datos y proporcionar de esta forma una interfaz para aquellos que no puedan o no deben interactuar directamente con la base de datos. Mm, Independientemente del producto de la base de datos que uno elija, debería de encontrar las siguientes características, como que un DBMS debe de proporcionar facilidades para crear la estructura de la base de datos y los desarrolladores deben de ser capaces de definir la estructura lógica de los datos que se almacenarán, incluidas las relaciones entre estos datos. Eh, un DBMS debe de proporcionar algunas formas de ingresar, modificar y borrar datos. Los DBMS pequeños generalmente se enfocan en interfaces basadas en formularios y los productos de nivel empresarial comienzan con una interfaz de línea de comandos. El lenguaje más comúnmente utilizado para interactuar con una base de datos relacional eh, que haya sido aceptado en gran parte del mundo como un lenguaje de manipulación estándar para bases de datos relacionales es SQL. Un DBMS también debe de proporcionar una forma de recuperar datos. En particular, los usuarios deben de poder formular consultas basadas en las relaciones lógicas entre los datos. De, entre los datos. Los productos más pequeños admiten consultas basadas en formularios, mientras que los productos de nivel empresarial admiten SQL. Un DBMS debe de admitir enunciados de consultas complejos usando álgebra de Boole, la cual y también debe de ser capaz de realizar al menos cálculos básicos, por ejemplo, calcular totales y subtotales,
en datos recuperados por una consulta. Aunque es posible también interactuar con un DBMS, ya que sea con formularios básicos o en la línea de comandos de SQL. Hacerlo requiere una cierta medida de entrenamiento especializado. Una empresa generalmente tiene empleados que deben de manipular los datos, pero no tiene la experiencia necesaria. No pueden o no quieren obtener la experiencia y no deberían de tener acceso directo a las bases de datos por razones de seguridad. Por lo tanto, los desarrolladores de aplicaciones crean programas que simplifican el acceso a la base de datos para dichos usuarios. Y la mayoría de los DBMS son diseñados para el uso comercial, ya que estos proporcionan alguna forma de desarrollar tales aplicaciones. Em, Cuanto mayor es el DBMS, más probable es que el desarrollo de las aplicaciones requieran habilidades de programación tradicionales. Y los productos más pequeños admiten herramientas gráficas para poder dibujar formularios e informar diseños. Bien. En la parte de la arquitectura del hardware tenemos lo que es el cliente-servidor. La arquitectura del cliente-servidor comparte las tareas informáticas de procesamiento de datos entre un servidor y los clientes, que son por lo general ordenadores personales. En los PCs tienen el poder de procesamiento significativo y son por lo tanto capaces de tomar datos iniciales devueltos por el servidor y formatearlo para la salida. En los programas de uso se almacenan y se ejecutan en los PCs. El tráfico de la red se reduce a solicitudes de manipulación de datos enviadas del PC al servidor de la base de datos y los datos iniciales son devueltos a consecuencia de esa solicitud, siendo el resultado es considerablemente menos tráfico de la red y teóricamente tienen un mejor rendimiento. Las arquitecturas del cliente-servidor de hoy intercambian mensajes sobre las redes locales LAN. Una de las arquitecturas del cliente-servidor es similar a la arquitectura centralizada tradicional en el que el DBMS reside en una sola computadora. De hecho, muchos de los mainframes de hoy en día funcionan como servidores grandes y rápidos. La necesidad de manejar grandes conjuntos de datos aún existe, por lo que, por lo cual la ubicación de algunos de los procesos ha cambiado, debido a que a una arquitectura de cliente-servidor utiliza un servidor de base de datos centralizado. Esto sufre un mismo problema de fiabilidad que la arquitectura tradicional centralizada. Bien. En la arquitectura centralizada, esta es originalmente la arquitectura de la red estaba centralizada y todos los procesos se realizaban en un mainframe, que son computadoras grandes, potentes y costosas, usadas principalmente por una gran compañía para el procesamiento de una gran cantidad de datos. Em, los usuarios remotos que casi siempre se encontraban en el mismo edificio o al menos en el mismo parque de oficinas trabajaban con terminales que eran tontos, que podían aceptar entradas y mostrar salidas, pero que no tenían el poder de procesamiento propio. Y los terminales estaban cableados al mainframe con un cable coaxial. Y durante este tiempo en el que la arquitectura centralizada era que tenía un amplio uso, la seguridad de la red podía intercambiar datos fácilmente porque todos los servicios usan los mismos formatos de datos. Em, los datos compartidos también imponen restricciones sobre cómo se manejan los cambios en el diccionario de datos.
Los cambios en una base de datos departamental afectan solo las aplicaciones de ese departamento, pero los cambios en un servicio de base de datos pueden afectar a muchos otros procedimientos que están establecidos para notificar a todos los usuarios de los datos cuando se proponen cambios, dando de esta forma em, a los usuarios la oportunidad de responder al cambio propuesto y decidir el cambio, si el cambio propuesto está garantizado, como por ejemplo considerar el efecto de un cambio de un código postal de 5 a 9 dígitos para un banco. Em, el CFO cree que habrá un ahorro significativo en el franqueo si se implementa el cambio. Sin embargo, las ventas de transparentales en sobres se utilizan para enviar estados de cuentas impresos en papel demasiado estrecho para poder mostrar el código postal completo de 9 dígitos. Los sobres con ventas más anchas son muy caros, tan caros que hacen que el cambio que el cambio costara más de más que los códigos postales con 5 dígitos. El CFO no estaba al tanto del costo de los sobres y el costo fue notado por alguien en el departamento de compras. El SOA funciona mejor que para grandes organizaciones, ya que aunque este sea costoso de introducir, porque por lo general las organizaciones han acumulado una cantidad importante de programas independientes y almacenes de datos que deberán ser reemplazados. Em, Solo determinar dónde se almacenan los datos, quién controla los datos, qué datos se almacenan y cómo se formatean estos datos puede ser una tarea desalentadora. También es un espacio psicológico para los empleados que están acostumbrados a poseer y controlar los datos. Mm, Las organizaciones emprenden el cambio a SOA porque a la larga hacen que los sistemas de información sean más fáciles de modificar. A medida que cambian las necesidades corporativas, no cambia el proceso de diseño ni de mantenimiento de una base de datos, pero sí cambia la forma en que los programas y las aplicaciones y los usuarios interactúan con ella. La arquitectura distribuida. No mucho después de que las bases de datos centralizadas se hicieran populares, mucho antes de que la introducción de la arquitectura del cliente-servidor, las organizaciones grandes comenzaron a experimentar con la colocación de partes de sus bases de datos en ubicaciones diferentes, con cada sitio que se dirige a un DBMS contra la parte del conjunto de datos enteros. Esta arquitectura se conoce como una base de datos distribuida, la cual es diferente a la base de datos centralizada que usa una red WAN, en la que un DBMS parte de la base de datos en cada sitio. En lugar de tener una computadora haciendo todo el procesamiento y almacenamiento de datos. Una arquitectura de base de datos distribuida tiene varias ventajas. Por ejemplo, que el hardware y el software colocado en cada uno de los sitios pueden ser adaptados a las necesidades del sitio. Si una unidad central es garantizada, entonces la organización usa una unidad central. Si más pequeños servidores proporcionan bastantes capacidades, entonces la organización puede salvar el dinero por no tener que instalar el hardware de exceso. El software distribuido en el DBMS más corriente aceptará la manipulación de datos solicitada de cualquier DBMS que utilice SQL. Por lo tanto, el DBMS en cada sitio puede ser diferente. También cada sitio mantiene la parte de la base de datos que contiene los datos que usa con mayor frecuencia. Como resultado, el tráfico de la red se reduce porque la mayoría de las consultas permanecen en la LAN de un sitio en un lugar
de tener que usar la WAM de la organización. Eh, para poder realizar una consulta local es mejor porque no hay tiempo de retraso para el viaje a través del WAM. Y la base de datos distribuida es más segura que un sistema centralizado. Si el WAM se viene abajo, cada sitio puede continuar procesando y utilizando su propia porción de base de datos. Mm, También a pesar las ventajas de las ventajas, también existen razones el por qué las bases de datos distribuidas no son muy implementadas, que son que aunque la implementación de consultas involucradas de datos locales almacenados es mejorada, las consultas también requieren de datos de otros sitios relativamente lentos. Eh, el mantenimiento de diccionario de los datos eh, debería de ser un dato único de diccionario o una copia de cada sitio. Por ejemplo, si la organización guarda un simple diccionario de datos, entonces cualquier cambio puede ser disponible en la base de datos. Sin embargo, cada tiempo un sitio remoto necesitará acceder al diccionario de datos. Este debe de enviar una consulta a través de la WAM, incrementando el tráfico de la red y ralentizando el rendimiento. Si una copia del diccionario de datos deben de ser enviados a cada sitio, esto significa que las copias de diccionarios de datos pueden desincronizarse. Y algunos de los datos en las bases de datos existirán en más de un sitio. Esta introduce algunos problemas donde las copias duplicadas siguen siendo consistentes. Algunos de estos pueden ser lo suficientemente serios como para prevenir que la empresa use una arquitectura distribuida, porque los datos viajan en medios de redes ajenas a la compañía. Bien, este, toda base de datos necesita a la web. La web es necesaria ya que los sitios web que interactúan con la base de datos han introducido otras arquitecturas de base de datos. El servidor web que necesitan los datos debe de consultar la base de datos, aceptar los resultados y formatear los resultados con etiquetas de HTML para la transacción del usuario final y la pantalla de navegación web del usuario. Para compilar las imágenes es necesario mantenerlas seguras de intrusos de Internet. El único tráfico permitido es que el firewall sea tráfico hacia el servidor de las bases de datos desde el servidor web y desde el servidor de la base de datos al servidor web. Algunas organizaciones prefieren aislar un servicio de bases de datos internos a un servidor de bases de datos web. Este usual medio se hace de dos servidores de bases de datos interactúen con el servidor web en una copia de la base de datos interna. Esta es inaccesible para el LAN interno. Em, Aunque es más seguro que la arquitectura eh, esté manteniendo una copia de la base de datos, esto significa que esos intervalos con el que tienen el servidor y la base de datos para la web quedarán desactualizados tan pronto como se realicen cambios, y de ahí la probabilidad de que la base de datos interna hará porciones de la accesibilidad de la red invalidando la base de datos incurrente. Entonces la organización minorista necesita intervalos integrados tanto para las ventas físicas como para las ventas web, que pueden usar la arquitectura duplicada. Bien. Toda base de datos tiene seguridad. Eh, para de esta forma poder asegurar la privacidad. Hasta los últimos 10 años más o menos, las decisiones sobre qué datos se deben asegurar para mantener la privacidad se han dejado hasta la organización que mantiene los datos. En Estados Unidos, sin embargo, ese ya no es el caso de muchos tipos de datos, ya que las regulaciones gubernamentales determinan quién puede acceder a los datos y a qué puede acceder.
Por eso existen algunas leyes de Estados Unidos que pueden afectar a los propietarios de las bases de datos. Por ejemplo, existe una ley de portabilidad y responsabilidad de seguros de salud que está destinado a salvaguardar la privacidad de los registros médicos de los pacientes. También existe una ley de derecho a la familia y a la privacidad de esta, que está diseñada para salvaguardar la privacidad de los registros educativos. Aunque el gobierno federal de Estados Unidos no tiene autoridad directa sobre las escuelas privadas, ejerce un poder considerable sobre los fondos que se asignan a las escuelas. Por lo tanto, este niega los fondos federales a esas escuelas que no cumplen con los requisitos de la ley. También establece que los padres que tienen el derecho de ver los registros de los niños menores de 18 años y que los registros de los estudiantes de más edad no pueden ser liberados a nadie más que al estudiante sin el permiso escrito del estudiante. Por lo tanto, las escuelas tienen la responsabilidad de asegurar que los expedientes estudiantiles no se revelen a personas que no sean autorizadas, aumentando la necesidad de sistemas de información seguros que almacenen la información del estudiante. Eh, También existe la Ley de Protección de la Privacidad en línea para niños, cuyas disposiciones rigen que los datos pueden solicitarse a los niños que son menores de 13 años y a los cuales y cuyos datos pueden ser almacenados por un operador del sitio. Em, Esto se aplica a sitios web eh, como correo electrónico, tableros de mensajes y salas de chat. En general, la ley tiene como objetivo restringir la solicitud y divulgación de cualquier información que pueda ser usada para identificar a un niño, más allá de la información requerida para interactuar con el sitio web. Sin la aprobación esto sin que sea sin la aprobación del padre o el tutor. La información cubierta incluye el nombre y el apellido de cualquier parte de una dirección de correo electrónico, número de teléfono, número de seguro social o cualquier combinación antes mencionada. Si la información cubierta es necesaria para interactuar con un sitio web, por ejemplo, registrar un usuario, el sitio web deberá de recompilar la cantidad mínimamente requerida de información para asegurar la seguridad de esa información y que no sea revelada a menores y que sea requerida por la ley. Gracias.